Hablamos de la eternidad y definíamos la semana pasada lo que es eternidad. La eternidad, y dentro de la eternidad, nosotros solo conocemos lo que se llama el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó el tiempo? Cuando Dios creó, muy bien, muy bien. ¿Y cuándo terminará el tiempo? ¿Cuándo va a terminar el tiempo? El tiempo va a terminar. El tiempo, lo que conocemos hoy como el tiempo. O sea que el tiempo es ese espacio entre la eternidad pasada y la eternidad futura. En el momento que comience la eternidad futura, pues comenzará y terminará el tiempo, perdón. La voluntad de Dios la hemos definido como una línea recta. Eso quiere decir, y manténgalo en mente, que la voluntad de Dios no cambia, es inmutable, es inmutable. Se mantiene constante la voluntad del Eterno. Por eso tenemos que entender dos cosas importantes en la iglesia. Separar lo que es la obra de Dios y la obra de salvación de las almas, como la conocemos hasta hoy. Cuando pensamos en salvación de las almas, pensamos en que las almas no van al infierno, pero la obra de Dios es mucho más, mucho más. La obra de Dios es cumplir la economía que Él tenía en mente antes de la fundación del mundo. Esa es la obra de Dios y Él la llevará adelante. De nuevo, pensando en la voluntad de Dios como una línea recta, Dios crea. Pero sucedió algo después que Dios creó. Vimos que los niños estaban representándonos esto. Viene la caída del hombre en Génesis 3. Y entonces Dios pone en marcha su plan para recuperar al hombre, la redención. Pero la idea de Dios no era recuperar al hombre. Ok, recupera al hombre, ¿pero para qué? Para llevar adelante su plan. Escuche, en algún momento de la historia nosotros nos hemos creído que somos el centro del plan de Dios. Todo lo que Dios hace para redimir al hombre, para traer el reino de él a la tierra, no tiene que ver directamente con el hombre. El hombre se beneficia de eso, pero todo tiene que ver con el plan de Dios. Entonces Dios pone mediante la encarnación. Y este es un principio, hermano. Si usted quiere recibir el 2019 de una manera diferente, piense en el principio de la encarnación. Nosotros tenemos que aprender a vivir por la vida divina que ahora se ha encarnado en nosotros. Si usted piensa en Navidad, piensa en el fenómeno extraordinario en que la vida de Dios se ha encarnado en los hombres. Él ha venido a hacer nuestra vida. Hermana Navidad nos estaba diciendo algo, que levantó el dedo por allá, o nos quería decir algo. No escuché. Ya, cada vez que ustedes ven a Navidad, gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabe cuándo es el cumpleaños de hermana Navidad? Es tan obvio, ¿verdad? El día 25, eso casi nadie se da cuenta, sierva, que es el 25. Entonces, piensen en eso cuando la vean. Un principio que debe regir nuestras vidas. ¿Sabe cuál es? El principio de la encarnación. Dios se hizo hombre y ahora los que creemos en Cristo le ha impartido la vida de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Alguien busca Primera de Juan 4:9 y lo lee rápido. Primera de Juan 4:9. Esto de Navidad no son fiestas, no es come y dale. No tiene nada que ver con eso. Dice Primera de Juan 4:9. A ver, léalo rápido. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos y librarnos de los pecados y todo. No es cierto. Eso entra en el paquete. Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si nosotros no mostramos la vida de Cristo, el propósito de Dios no está cumplido en la vida de los seres humanos, en la vida de los cristianos. Así que si usted quiere entrar a un 2019 diferente, piense cuánto de la vida de Cristo se ve en usted. Cuánto de la expresión de la vida divina es visible. Cuánto ve su esposa. Porque aquí cualquiera ve. ¿Cuánto ven tus hijos?
¿Cuánto ven en tu trabajo? El propósito de Dios era enviar a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Quiere decir que el sustento de nuestro vivir tiene que ser tomado ¿de quién? De la vida resucitada de Cristo que ahora ha sido puesta, impartida en nosotros. Por eso, dos principios importantes: encarnación y el otro, impartición. Si usted se va hoy para la casa, escuche esto, sin que un poquito de la vida resucitada haya sido impartido en usted, usted da lo mismo que hubiera ido hoy a un juego de fútbol. Solo vino a un culto religioso. Cada vez que Dios permite que su pueblo se congregue, ¿para qué es? Para edificarlo. ¿Cómo lo edifica? Impartiendo de su vida. Entonces, si usted viene aquí y se va igual como que entró, era lo mismo que se quedara viendo un partido de fútbol, con todo respeto se lo digo. Por eso el anhelo del corazón de nosotros, ¿cuál debe ser? La vida de Cristo impartida en nosotros. La vida de Cristo impartida en nosotros. Amén. Vamos a seguir. Dios se encarna y empieza a impartir la vida de su Hijo. ¿Para qué? El último punto, para el reino. Para que el reino de Dios, y reino siempre es gobierno, el reino de Dios sea visto. ¿Se acuerda cuando oró Jesús aquella oración que llamamos el Padre Nuestro? Que es la oración de Jesús. Él estaba diciendo ¿qué cosa? Venga tu reino. Una vez le preguntaron y dijo, un momento, el reino ya está aquí. Está entre vosotros, se lo dijo a los fariseos. Para los fariseos el reino estaba entre ellos. Para nosotros el reino ¿dónde está? En nosotros. Y el reino necesita ser visible, 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 hermano. Yo quiero que usted se asquee de algo para el 2019. De llamarse cristiano sin que se vea a Cristo. Una de las palabras más que necesitamos borrar de nuestra boca es cristianismo. Necesitamos hablar de Cristo, la vida de Cristo siendo revelada desde nuestro interior, la vida de Cristo siendo impartida de nosotros a aquellos que no la tienen. Amén. Seguimos. Entonces Dios quiere ese cuadro es importante. Dios anda buscando un hombre que al principio era una mujer, que la sacó del hombre. ¿Cómo se llamaba? Eva. Vimos aquí un rato. Allá está Adán. Pero Eva fue sacada como ayuda idónea para Adán. Y eso es una figura. Para ayuda idónea del Hijo, que es Cristo, Dios también tiene una mujer. ¿Cuál es? La iglesia. Entonces la iglesia es ayuda idónea ¿de quién? La obra de Cristo se establecerá cuando Cristo empieza a operar en la iglesia y cuando Cristo obtiene de la iglesia y Dios obtiene de la iglesia la ayuda idónea para Cristo. Entonces es importante, Dios quiere un grupo de hombres. Que en Apocalipsis, ¿cómo se llama ese grupo de hombres? Apocalipsis 21. Se llama la Nueva Jerusalén, que al final es un solo hombre. Es un grupo, pero que es uno. Entonces Dios quiere encontrar ese grupo de hombres. Y aquí vemos la obra de Dios, no la salvación de las almas. Que siga a su Hijo y ejerzan autoridad y dominio. Oh, pastores, quiere decir que toda la tierra vamos a tomar todos los negocios. Eso es carnal. Eso es lo que nos meten en la cabeza. Autoridad y dominio sobre esta tierra. De tal manera que el reino de Dios sea visible. Y de tal manera que Satanás sea derrotado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé si usted está de acuerdo, pero Cristo y la iglesia tienen la solución para la caída del hombre. Perdón, Cristo y la iglesia son la solución de Dios para la caída del hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte de Cristo? Cristo efectúa la redención. ¿Qué quiere decir eso? Él va y muere por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Primero,
perdona nuestros pecados. Amén. Los pecados necesitaban ser perdonados. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Amén. Él pagó por nuestros pecados. Él no muere para perdonar nuestro pecado. Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa no tiene perdón. Los actos cometidos, los pecados, son perdonados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por ellos. Pero nosotros necesitamos ser liberados de algo que se llama el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que nos está pasando es que cuando no vemos esto, empezamos a funcionar en la iglesia con una naturaleza pecaminosa que aún no está dominada. Vamos a ver esto con más profundidad ahora. La redención y el reino. En la medida que el reino de Cristo esté viniendo a la vida de nosotros, de cada uno, entonces ¿qué va a pasar ahora? Que empezamos a ser liberados del gobierno del pecado. Porque el reino está siendo instalado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Espero que sí. Vamos a seguir viendo la línea recta. Entonces, creación. Después de la creación, ¿qué viene? La caída del hombre. ¿Y Dios qué hizo? Puso el plan de redención en marcha. Y después, ¿qué tiene que venir de la redención? El reino. ¿Y el reino dará lugar a qué? Cuando Dios empieza a ver el reino, ¿dará lugar a qué cosa? Vaya de Apocalipsis 2 en adelante, a la Nueva Jerusalén. Entonces voy a taparlo de en medio. Redención y reino. Redención y reino son un remedio. Al final Dios obtendrá lo que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Eva, la Eva querida de Dios, la iglesia soñada de Dios, que era Eva, ahora va a ser obtenida al final. Hermano, nosotros podemos entrar al 2019, al 2020 y todos los años que Dios le dé de vida con una absoluta confianza. Dios obtendrá lo que Él se había planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? ¿Sí? Tal vez Dios no te dará lo que tú quieres. Eso no te lo puedo asegurar. Más bien casi te aseguro al revés, que no te va a dar lo que tú quieres. Porque la mayoría de lo que nosotros queremos está manchado ¿de quién? De nosotros mismos. Entonces Dios dice, no, yo te escogí para llevar adelante mi plan. Así que quitémonos esto de que, oh pastor, Dios tiene un plan para mi vida. No, y tiene un plan para tu vida y es el mismo que para Cristian. Y es el mismo que para Luis. Dios tiene un plan. Un plan, lo tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y está trabajando para obtenerlo. Y lo va a obtener. Así que nosotros podemos confiar en ese Dios que va a obtener lo que Él había planeado. O sea que la Eva se convertirá y obtendrá al final la nueva Jerusalén. Muy bien. Los que quieren desespero, Dios siempre comienza así. Mire, hermano, hay algo que necesitamos ver. Dios sabe que toda la iglesia no aceptará esto. Lea la Escritura. En Apocalipsis 2 y 3, ¿qué nos encontramos de la iglesia? Una iglesia degradada, las 7 iglesias que están allí. Y Dios comienza a decir a las 7 iglesias, el que venciere. ¿Se acuerdan de aquello? Hay una frase en las 7 iglesias. Dios anda buscando un grupo de hombres y mujeres que verdaderamente anhelan, y este es el principio, que su corazón sea desesperado por el plan de Dios. Hace 10, 12 semanas estábamos invitando a algunos de ustedes que anhelaban que el Señor les desesperara. Y espero que ese desespero se mantenga. Espero que ese desespero siga aumentando. Allí comienza. Dios empieza a desesperar el corazón de algunos. Lo que la Escritura llama los vencedores, los que vencieren. Los que vencieren vencen no para su propio beneficio. ¿Vencen para qué? Para la iglesia y por la iglesia. Cuando la mujer de la visión en Apocalipsis 12
da luz al hijo varón, el hijo varón es arrebatado para el Padre y suceden unos acontecimientos extraordinarios en la Escritura. ¿Cuándo? Cuando los vencedores, cuando los que quieren desespero. Pastor, pero yo tal vez no estoy viviendo la vida que Dios quiere. ¿Anhelas desespero? ¿Anhelas ser de los que el Señor desespera? Que lo único que anhela, que te cautiva por dentro, es ser un vencedor, es ser una persona viviente que revela la vida del Padre, que arde por las cosas del Padre, que el fruto del Padre y de la vida sea visto en ti. Si eso es lo que quiere, ese es el comienzo, hermano. Así que Dios de su iglesia levantará esas personas, los creyentes consagrados, esos creyentes que están diciéndole a Dios, yo no tengo miedo. Nunca veamos la consagración como una pérdida. La mayoría de la iglesia, y eso es en otro lugar, aquí no, ve la consagración como una pérdida. Si me consagro al Señor. Cuando estuvimos en Ohio, el pastor con el que estuvimos dice que hace 40 años consagró su vida al Señor y que aquella noche fue una crisis él y su esposa. Y la esposa le decía, no, yo no quiero consagrarme. Pero vamos a consagrarnos. No. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Y dice que ya me veo que voy a perder la casa, voy a perder, ellos tenían negocios, perderé los negocios y termino en África en cualquier momento. La mayoría de la iglesia ve la consagración así. No vemos la ganancia de la consagración. ¿Sabe cuál es la ganancia de la consagración? La plenitud de la vida del Hijo operando desde nuestro interior. Pero tienen que ser abiertos nuestros ojos. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro de las parábolas. Ese es el tesoro. La vida del Hijo en aumento. Ese es el deseo de Dios. Porque al final de todo, ¿qué es lo que quiere Dios? Obtener un hombre. Uno. Por eso es que el primogénito, según Romanos 8:29, se convierte en ¿quién? Perdón, el unigénito, que Jesús, se convierte en ¿quién? En el primogénito. Para obtener muchos a la imagen del unigénito. Amén. Entonces, amados hermanos, los creyentes consagrados deben ser vitales. O que la vida del Hijo se vea. Que cuando alguien entre en contacto contigo, se vea la vida del Hijo. No que hables de la vida del Hijo. Uno de los más grandes problemas que la iglesia tiene es que hay un divorcio entre lo que hablamos y lo que vivimos. Los creyentes consagrados deben vencer la degradación de la iglesia. Usted tiene un boletín ahí en su mano. ¿Qué dice el boletín en la primera página? A ver, tiene una pregunta ahí. Y si los hijos de Dios introducen, ¿dónde? ¿Qué más dice? En la iglesia. Si es que hay una palabra en griego. No, mentira, se me olvidó un pedazo, hermano. Y si los hijos de Dios introducen en la iglesia cosas que no son de Dios, que no son espirituales. Y si los hijos de Dios introducen en la iglesia cosas que no son espirituales, la pregunta es esta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Hermano, déjeme decirle algo. Llevamos 2000 años introduciendo en la iglesia cosas que no son espirituales. ¿De qué estaba hecha Eva? Todo en Eva era Adán. Todo en Eva era Cristo. Adán es figura de Cristo. Eva figura de la iglesia. Todo en la iglesia tiene que ser Cristo. Todo tiene que ser Cristo. Entonces, ¿qué? Hay una degradación en la iglesia. Pastor, tú eres un criticón. Yo no estoy criticando nada. Estoy diciendo que hay una degradación en la iglesia. Hay una degradación. Tenemos que ser vitales en 4 áreas. Piensa en estas 4 áreas, hermanos. Las vamos a desarrollar el próximo año. La primera, vitales salvando pecadores para que sean miembros de Cristo. Si tú, hermano, quieres ser un desesperado, quieres ser de aquellos que la vida se manifieste, Dios traerá cerca de ti gente que no tiene vida. ¿Para qué? Para que la vida se imparte en ellos. Escucha, hermano, no podemos impartir lo que sabemos. Mi hermano Mario, la iglesia sabe mucho.
Nosotros no podemos impartir conocimiento. Conocimiento genera confusión. ¿Qué ha estado haciendo la iglesia? ¿Dependiendo de qué? De conocimiento. Conocimiento genera confusión. Conocimiento genera división. ¿Sabe lo que usted puede impartir en sus hijos? Lo que usted es. Nada más. Sus hijos pueden decir, ¿verdad que mi papá era tremendo hipócrita? De todo lo que él hablaba, no vivía nada. Y cuando yo lo veía llegar a la iglesia con su Biblia grande, y cuando veía al pastor ponía una cara de santo. Amados hermanos, lo único que nosotros podemos impartir en los demás y que necesitamos impartir es vida. Pero eso es lo que somos. Si la vida de Cristo sobreabunda en usted, cuando usted entre en contacto con alguien, ellos lo verán. Ellos sabrán que están hablando con alguien, tratando de alguien que no es igual. Sabrá que las palabras suyas que habla no las entenderán porque no las van a entender, pero entenderán que son palabras de otro nivel. Piensen eso, hermano, salvando pecadores, ayudando a los creyentes nuevos, los que están recién nacidos en Cristo. Acuérdense, Cristo viene como un embrión. Ese bebé tiene que ser ayudado a crecer. Eso es trabajo de la iglesia. Tenemos que ser vivientes en esa área. O sea, lo que estoy tratando de decirle, que una persona viviente no es una persona que está enfocada en ella. No está enfocada en sus propios beneficios. No está enfocada buscando pasarla mejor. No. Entonces, también perfeccionando a los santos. Los santos necesitan ser perfeccionados. ¿Se dio cuenta? ¿Usted se ha dado cuenta que usted mismo necesita ser perfeccionado? Y al final, ayudando a esos santos perfeccionados a profetizar, a hablar a Cristo para que todo el cuerpo pueda ser edificado. ¿Cómo podemos ser vitales? Apocalipsis 2:17. Esto lo estudiamos la semana. Hasta aquí es introducción, imagínense. Apocalipsis, lo que nos espera es tremendo. Hermanos queridos, recuerda que antes que apareciera la Nueva Jerusalén, que es una mujer, allí en la Biblia, otra mujer necesitaba ser enjuiciada y necesitaba había que ponerle fin. Una mujer que se llama la ramera, Babilonia, la grande. Pero Babilonia la grande no es una ciudad, no es una ciudad. La ramera tiene que ser juzgada. Ahora, la pregunta que hicimos la semana pasada y que elaboramos un poquito es, ¿por qué debe ser juzgada antes que aparezca la esposa del Cordero? Hermano, escuche, antes que la vida de Cristo empiece a manifestarse de nosotros y a manifestarse de nosotros y pueda ser revelada, algo en nuestro interior tiene que ser juzgado. ¿Sabe qué es? Babilonia. Oh, pastor, Babilonia está en Irak. Babilonia la que tienes adentro, la que estoy hablando. La que traemos adentro. Vamos un poquito más, decíamos la semana pasada y creo que un poquito lo tocamos. Babilonia representa esto, la capacidad humana. Babilonia representa las obras muertas que hacemos para Dios. ¿Qué quiere decir una obra muerta? Nosotros todos queremos resolverlos con obra muerta. A ver, si tengo un problema, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros nada más que tenemos el pequeño problema, cualquiera que sea? Mi hermano puede orar por mí a ver si se me quita el problema. ¿Sí o no? Mire, sea de salud, sea de lo que sea. Nosotros lo primero que tenemos de hacer es orar para que el Señor detenga lo que quiere hacer. Eso es una obra muerta. ¿Usted cree que eso puede subir delante de Dios como incienso de olor agradable? No. Toda obra que se origina en nosotros es una obra muerta, es Babilonia. Entonces eso representa un cristianismo falso que no permite al hombre interior, hermano querido. La vida de Dios ha sido puesta en nosotros, amén. En nosotros hay una nueva creación, amén. Todo el trato de Dios, mi hermano Luis, va a ser con la nueva creación. Todo el trato de Dios con la nueva criatura, no es con la vieja. Con el hombre exterior Dios no quiere trato. El trato es con el interior, con la nueva creación. Muy bien, nuestra debilidad, y esto es básico, este es un principio que debemos comprender y vivir. Nuestra debilidad humana, ¿saben qué consiste? En que nosotros todavía no vemos lo que Dios tiene bajo juicio. A ver, tu naturaleza adámica
Tu vida natural está bajo juicio de Dios. Va a ser exterminada. Tenemos que ser liberados del pecado. Pero nosotros queremos hacer la obra de Dios usando lo que está destinado a morir. Permíteme una pregunta. Si usted tuviera $50,000, bueno, me los puede regalar a mí, pero si tuviera $50,000 y los quiere poner en un banco, ¿qué haría usted? Va a buscar un buen banco. Tal vez buscaría en la internet ahí, porque ahora es fácil buscar si le dieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que la gente revisa? Los reviews. Pero si usted encuentra reviews que dicen, ese banco está quebrado, ese banco no paga los intereses, ese banco a mí me robó 10,000, el otro dice, ese banco me robó 20,000, ¿usted qué haría con los $50,000? ¿Los pusiera ahí, sí o no? Voy a decirle esto. Su naturaleza pecaminosa está quebrada. Está bajo juicio. Su naturaleza humana con la que usted nació, sus habilidades naturales que usted ama tanto, están bajo juicio de Dios. ¿Por qué usarlas? ¿Qué traerán siempre? ¿Qué van a dejar como resultado? Va a dejar ruina, va a dejar muerte. Aunque te enfoques, no, pastor, pero esto es para Dios. Si no sale de Cristo, Dios no recibe nada, por muy buena intención que tengamos. Vamos a seguir. Este es un fundamento, hermano. El primer fundamento que nosotros encontramos en Hebreos 6:1 tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. No podemos seguir ofreciéndole a Dios algo que está muerto. Las obras naturales humanas de nosotros están muertas, no tienen valor ninguno delante de Dios. Vamos ahí si busquen su Biblia, rápido. Apocalipsis 18:7. A ver hasta dónde llegamos. Apocalipsis 18:7. Este es un pasaje extraordinario. Miren a Babilonia. Acuérdense, cuando hablamos de Babilonia hablamos de un principio. Un principio, es bueno entender, el principio de operar por la vida natural, el principio de operar por nuestras habilidades naturales. Todos nosotros tenemos dones con los que hemos nacido. Yo no sé si llamarle dones o habilidades naturales. ¿Verdad que sí? ¿Qué hemos pasado en la iglesia? Empezamos a operar con las habilidades naturales. No. Las habilidades naturales, ¿sabe lo que hacen? Introducir de la vida natural en la iglesia. Ejemplo sencillo, está lleno la iglesia. Este hermano cantaba tremendo en la televisión y se convirtió a Cristo. ¿Qué es lo primero que hacemos con él? Casi todos se vuelven millonarios en la iglesia. Siguen de millonarios. ¿Pero de qué llenan la iglesia? Mucho canto. Pero si no hay allí, si ese talento natural no ha pasado por la cruz, irá cantando de estadio en estadio todo lo que quiera. Pero jamás la vida del Hijo es impartida en los que oyen. La gente podrá brincar todo lo que quiera. Pero toda habilidad natural de nosotros viene de Babilonia y necesita ser pasada por la cruz. ¿Entendemos eso, hermano? Que el Señor abra nuestros ojos para eso. Miren a Babilonia, Apocalipsis 18:7, ¿lo vimos allí? Dice que Babilonia está sentada ¿dónde? ¿Lo encontraron o no? Como reina, véanla allí. Dice, aquí yo reino, acuérdense, la habilidad natural. ¿Qué más dice? No soy viuda. No veré llanto. Mire qué confianza tiene en ella misma. Babilonia, la habilidad natural de nosotros, no entiende que hay un Cristo, su esposo, que murió por ella en la cruz. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo le vale nada. Por eso dice, no soy viuda, no tiene aprecio por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ella no es fiel. Todo está apoyado ¿en qué? En ella misma. Yo no veré ruina. Yo voy a lograr lo que me propongo, porque lo que importa en este mundo es ser perseverante. Eso viene de la carne todo. Lo que importa en este mundo es que Dios logre su propósito. Para eso fuimos llamados nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos,
Allí vemos a Babilonia. Apocalipsis 18. Y este tema es buenísimo. Apocalipsis 18 está lleno de cosas tremendas de Babilonia. Usted estúdielo con calma. Está lleno de cosas que distinguían a Babilonia. Cosas que están aquí dentro de nosotros. Cosas que están aquí, hermano. Entre muchas cosas que se menciona allí, habla de la relación de Babilonia con los lujos. Esto es algo que está apoteósico en la iglesia. Tenemos que darle la excelencia para Dios. ¿Se ha oído eso mucho, verdad? Casi detrás de eso lo que hay, ¿qué es? Vamos a hacer el edificio más grande. Acuérdese de Babel. El edificio más grande. Vamos a tener no sé cuánto. Los lujos. No hay un vivir por el principio de la necesidad. Hermano pastor, ¿quiere decir que nosotros tenemos que vivir como miserables? Casi sí. Casi sí. Casi sí. Casi sí. ¿Sabe que cuando el Señor habló de los pobres de espíritu? ¿Se acuerda de aquello? Bienaventurados los pobres de espíritu en las bienaventuranzas. Si usted va y estudia ese pasaje y se va al griego y revisa y revisa y revisa, hablaba de la gente que no tiene nada materialmente. Y nosotros sabemos que hay otro nivel, un quebranto del espíritu, para buscar la necesidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos queridos, mucho cuidado en nuestras posesiones. Si nuestras posesiones materiales están en exceso, ¿qué quiere decir exceso? Más de lo que necesitamos. ¿Sabe cómo se llama eso? Lujo. Ay, pastor, yo no sabía que yo era lujoso. Sí, cualquier persona natural en Estados Unidos tiene más que el 90% en el mundo entero. ¿Sabía eso? Y seguimos queriendo tener más. ¿Sabe dónde caemos? Eso es característico de Babilonia. Eso quiere decir que estás operando constantemente en tu ser natural. Eso quiere decir que eso tiene que ser llevado a muerte. Hermanos queridos, Dios dará lo necesario, amén. Él lo prometió, pero Dios no dará más que lo necesario. Ay, pastor, pero mire que yo tengo más de lo necesario porque lo has obtenido en tu vida natural. Y por eso ahora eso que has obtenido en tu vida natural se levanta ¿en qué? Como una fuente para que el reino se establezca. Porque ahora cuando piensas en entregar y en consagrar, ¿cómo lo miras? Como pérdida. ¿Están viendo cómo el enemigo nos maneja? Cómo Babilonia necesita ser juzgada. Si vivimos conforme a nuestra concupiscencia, ¿sabe lo que es eso, verdad? Conforme a nuestros malos deseos. Déjeme pararme aquí esto. Cuando el hombre cae, sucede algo en la caída del hombre. Sucede muchas cosas, pero una de las cosas que sucede es que la carne del hombre se corrompe. El cuerpo del hombre se corrompe. Eso es lo que llamamos en la Escritura la carne. Pero también a nivel del alma hay una caída. Hay caída en el hombre a nivel del alma. Eso es lo que llamamos el yo. Y es una poquita diferencia entre la carne y el yo. ¿Qué es lo que pasa a partir de la caída del hombre? El hombre quiere vivir por su carne, para su carne. ¿Y quién quiere gobernar la vida del hombre? El yo, el yo, el yo. Entonces esto es importante entenderlo, hermano. Si nosotros vivimos conforme a la concupiscencia, esos malos deseos que tenemos, que heredamos de Adán, Dios no nos va a bendecir. Ay, pastor, déjeme decirle esto. Entonces, Dios me va a bendecir si yo empiezo a deshacerme de la vida natural y yo permito la consagración. Sí te va a bendecir. Pero la bendición no es lo que estamos pensando. ¿Sabe cuál es la bendición de Dios? No son carros, no son casas, no son posesiones materiales. La bendición de Dios es el Hijo, es la plenitud del Hijo. El disfrute interior de la plenitud del Hijo para que el Hijo pueda ser expresado. Pastor, yo pensaba que eran unas moneditas y hasta por eso ofrendaba más. ¿Sabe cómo se recogen las ofrendas en la mayoría del pueblo de Dios hoy? Bajo un principio de Babilonia. Lo que agitamos en el corazón de la gente, ¿qué es? Ya. ¿Para qué? Para que tengas más.
Eso es babilónico. El principio que se mueve detrás es babilónico. Entonces, amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Babilonia? Uy, llegaron los niños. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Babilonia? Vamos a terminar con esto, pero vea Apocalipsis 18 y la otra semana seguimos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Babilonia? Vamos a leer estos dos pasajes, amados. Apocalipsis 18:4. Vamos. Vamos, amados hermanos. Apocalipsis 18:4. Ayúdenme. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hermano, eso responde un poquito a la pregunta que tenemos en el boletín. ¿Y qué? ¿Y qué? Y si los hijos de Dios introducen en la iglesia cosas que no son espirituales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mire Apocalipsis 18:4. ¿Qué hacemos si nos damos cuenta que estamos operando bajo Babilonia? Salid de medio de ella. Oh, pastor, me cambio de iglesia. Te va para otra que está operando igual. El principio está aquí. Aquí, adentro de ti. Si allá no operan bajo el principio de Babilonia, cuando tú llegues le metes Babilonia adentro. Tenemos que arrepentirnos y volver nuestra mente al Señor. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántas cosas hemos permitido en nuestro interior que vienen de Babilonia? ¿Cuántas cosas usted opera en la vida de sus hijos que vienen de Babilonia? ¿Quieres que tus hijos sean esclavos de Dios? ¿O tú lo que anhelas es que tus hijos sean gente exitosa en esta tierra? Eso es babilónico. ¿Quieres que tus hijos dependan de Dios y vivan como gente humillada delante de Dios? ¿O tú lo que le enseñas a tus hijos es, mijito, tú puedes lograr todo en este mundo porque tú tienes que tener perseverancia y estudiar? Basura babilónica. Pero se lo enseñamos también a nuestros hijos. Pastor, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? Que se mueran y dependan de Dios. Que no dependan de su capacidad humana. Enséñele eso. Eso es lo que hay que enseñarle porque esa es la Escritura. Enseñarle que hay una naturaleza pecaminosa en el interior de ellos, que ellos tienen que ser juzgadas. Enseñarle que su mente está corrupta, que están viciados de errores. ¿Pero qué enseñamos? Conforme a Babilonia. Entonces, amados hermanos, 2 Corintios, alguien lo encontró, 6, 17 y 18. Vea qué tremenda esa escritura allí. 2 Corintios 6, 17 y 18. Rápido, y ahí terminamos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacer? 2 Corintios 6, 17 y 18. ¿Alguien lo encontró? Salid, apartaos. ¿Qué dice? Más. No toquéis lo inmundo. No participemos de lo que es babilónico. Entonces yo seré para vosotros por padre. Yo seré. Yo el padre, ustedes los hijos y las hijas. Dice el Shaddai. Perdón. No, se me olvidó. No, el Señor Todopoderoso es otra frase. Ahorita me acuerdo. Lo que está diciendo el Señor, vengan a mí, háganse uno conmigo. Salgan de esa experiencia personal. Amados hermanos, no participar de lo que tenga carácter babilónico. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes. Desde Babel, y Babilonia viene de Babel. Babilonia se ha engrandecido. Pero ¿sabe lo que pasará con Babilonia? Será juzgada. ¿Sabe? La Biblia tiene pocos aleluyas. ¿Sabía eso? Muy poquitos. La mayoría sabe dónde están. En Apocalipsis 18. ¿Sabe cuándo se grita aleluya? Toda la creación grita aleluya. Todo el cielo grita aleluya. Todo grita aleluya. Cuando Babilonia es juzgada. ¿Usted quiere tener un motivo grandísimo de gritar aleluya y alabar a Dios? Cuando usted se da cuenta que Babilonia está siendo juzgada en su interior.
Cuando usted está dando cuenta cada día que ya usted no depende de su capacidad humana. De que usted cada día aborrece más su capacidad humana. Aborrece ir a la fuente humana a buscar ayuda para vivir la vida cristiana. Amados hermanos, quiero dejarles con esto. Ahora sí, cierro aquí porque si no sigo. La vida que Dios nos ha llamado a vivir es imposible de vivir. La vida que Dios nos ha llamado a vivir es imposible de vivir. Porque es la vida de Él. ¿Sabe quién la puede vivir? El Hijo de Dios. Por eso Él vino a vivir a nosotros. Por eso la forma de derrotar ese principio babilónico en nuestro interior. Y no puedo dar una fórmula, porque decir una fórmula de 2 pasos. No. Pero uno, tenemos que depender de la vida que nos ha sido impartida. Y procurar que cada día esa vida de Cristo sea creciente en nosotros. Que sea creciente en nosotros. Y la otra, necesitamos con urgencia usar las armas que el Señor nos dio. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, una traducción muy buena dice así, si alguno quiere vivir la clase de vida que yo vivo, alguno que quiere vivir la clase de vida que el Señor vive, la clase de vida que nos llamó a vivir, ¿lo queremos? Dice, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Tercero, ahora me siguen. Tiene que empezar por negación a nosotros mismos. Todo principio de Babilonia tiene que ser negado. Por eso el Señor nos manda, ¿sabe qué? A velar. ¿Cuándo yo estoy operando bajo un principio babilónico? ¿Cuándo? Que el Señor, amado hermano, abra nuestros ojos y nos deje ver en nuestro interior. ¿Cuándo estamos operando por un principio babilónico? Por un principio que ya ha sido juzgado en la mente de Dios. Sabemos que Babilonia un día va a ser juzgada, amén. Apocalipsis no lo ve. Pero mientras el Señor juzga a Babilonia, ¿sabe lo que tiene que estar pasando hoy? Babilonia espiritualmente tiene que ser juzgada aquí adentro. Tiene que ser siendo juzgada. La iglesia tiene que juzgar a Babilonia. La experiencia de nosotros de vida tiene que ser un juzgar a Babilonia diario. Sabemos que un día el Señor la derrotará, amén. Pero tiene que ser juzgada espiritualmente hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? Dijo el Señor, oren y velen. Oren y velen. O al revés. Sí, oren y velen era, ¿no? Velad y orad. Orad sin cesar. Debemos debemos mantener nuestra comunión constante con el Señor, ejercitar nuestro espíritu. La mayoría andamos entretenidos, amados, porque Babilonia se entretiene con las cosas de este mundo. ¿Quieres saber cuando estás operando por otro principio babilónico? ¿Cuánto dedicas al entertainment? Lo de nosotros con el entertainment no tiene nombre. ¿Sabe cuál es la industria más grande en Estados Unidos? El entertainment. Basta para que salga un moreno de eso por ahí y empiece una canción de esa y millonarios terminan. ¿Por qué? Porque los que no son cristianos son los que compran. ¿No es verdad? Ojo, hermano, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a estar velando en el hombre interior, que nos ayude a estar ejercitando nuestro espíritu. Y que rápidamente traiga a nuestros corazones una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento es muy sencillo, es volver la mente a Dios. Volver la mente a Dios. Necesitamos eso.